Impactantes relatos de niños que prueban el concepto de la reencarnación por la sencilla razón de que recuerdan a cabalidad, con lujo de detalle, sus vidas pasadas. Incluso algunos son capaces de visitar en vida, siendo niños, a sus antiguos parientes que dejaron un rato más atrás. Partamos con el caso de este niño escocés. Atención. I lived in the White House with my mum and dad and my 3 brothers and sisters. My favourite place in Bala was the beach, and I took my dog with me and I play with him and my brothers and sisters to play. He used to say, I'm a bad boy, I'm a bad boy. The planes was to land on the beach. Barra is a loads of place to run around, but here is not a lot because the houses are near each other. Well, we're certainly off to a good start. I mean, he feels that he recognizes the place. He said to his brother, I told you it was true, and he's very excited about being here. Uno de los tantos casos comprobados que es Cameron Macaulay, que finalmente recordó su vida pasada, entregando una cantidad de información tal detalle que, como estaba cerca, esta localidad donde vivía su actual familia, siendo un niño muy pequeñito que nunca había viajado hasta ahí, tuvieron la oportunidad de llegar al lugar y todo calzaba, escúchenme, a la perfección. Mi lugar favorito, decía, de Barra, que sabía el nombre, que era como que nombra una provincia de Chile, un niño de nuestro país que nunca ha estado ahí. Exacto. Era la playa. Llevaba a mi perro conmigo, porque él está hablando desde su vida pasado cuando estaba en calidad de adulto. Y jugaba con él y mis hermanos me cuidaban. Nuestro lugar estaba al lado de la playa, era una casa blanca. Atención, esos son detalles que alguno podría considerar vago. Cuando llega, comienza a nombrar el nombre de las calles, comienza a decir, mira, allá vive una señora, bueno, ya no debe estar, se debe haber muerto, que tenía tal hijo, todo lo demás. Con conciencia de todo, se acordaba de todo, amigo mío. ¿Cómo lo vive? ¿Como un sueño? No sé, una como algo que pasó o... hace un tiempo. Él no se ve como otra persona, sino que se ve como la misma persona y que hoy día, soy un niño. Pero antes no era un niño, hace algunos años piensan ellos. Y tenía tal hijo, pero son como sus recuerdos. Son recuerdos de ellos, absolutamente. Atención, uno de los libros más interesantes al respecto, lo tengo acá en mi mano, Felipe, que este es el gran Jim Tucker. Vamos a ver algunas citas de él. Dice acá, vida antes de la vida. Atención, investigación científica de las memorias o recuerdos de los niños en vidas pasadas. Atención, porque este mismo hombre, el que escribió este texto, podemos sacar un extracto, señor director, y él comenta lo siguiente: ¿por qué esto se da mal en los niños? Hay una especie, como decía Steffi, de un reseteo que no se completó y que confirma la idea de la reencarnación. Ahí está el doctor Jim Tucker, psiquiatra en la Universidad de Virginia, no es un cualquiera. Dice, puede existir algo que sobreviva la muerte del cerebro y la muerte del cuerpo, de otro cuerpo, otro cerebro, claramente, y que de alguna forma esté conectado al nuevo niño, vale decir, al nuevo, llámale lo que quieras, espíritu, alma, mente. Me he convencido de que existe más en el mundo que el solo universo físico. Existe la mente, que es su propia entidad. Y como están de acuerdo todas las religiones que aceptan la idea de la reencarnación, lo que reencarna es la mente. Queda una especie de, ¿cómo decirlo?, de residuo, de carburante de las vidas anteriores, que por lo mismo provoca una nueva vida, y cuando esos recuerdos son tan íntimamente ligados a experiencias vívidas, importantes para esa persona, cuando todavía es un niño, tiene todavía la capacidad de recordarlo, y si algo lo gatilla, en este caso este pequeño que vivía no muy lejos de ese otro lugar, se le reactivan todos los recuerdos de una vida que claramente no es la actual. Maestro. Algo así como cuando se activa a uno, cuando le hacen una regresión, también hay una forma de activarlo. Absolutamente. Y ellos no necesitan una sesión de este tipo de regresiones para quizás acordarse. Absolutamente, amigo mío. Pero hay un güey. Tienen más ahí, más en la superficie. Exacto. El hombre que escribió el libro Muchas vidas, muchos maestros, se dio cuenta, sin siquiera sospechar lo que haciendo regresión a las personas a su niñez, se dio cuenta que rompió una barrera y pasaba vidas anteriores. Y que luego corroboró cuando visitaba los lugares y existían los parientes que este paciente suyo señalaba, amigo mío. ¿Y la capacidad de recordar se circunscribe solamente cuando eras niño o ya cuando pasas a ser adulto, joven,
olvidas esta vida anterior? Esa es la pregunta del millón, amigo mío, porque este bioquímico parece entregar una clara respuesta al respecto. Atención, dice este experto en la materia de cómo opera finalmente el cerebro, que es Ian Stevenson, que colaboró para el libro que les acaba de mostrar, Bioquímico, y el libro es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. El hombre manteniendo la distancia, sin embargo, los casos relatados en este libro parece dar cuenta de que esto existe y que es absolutamente posible. Comienza, dice él, cuando un niño pequeño de 2 o 4 años, muy chiquitito además, que más allá de la fantasía da una cantidad de detalles que no corresponde a un lugar donde los padres no lo hayan querido llevar. Comienza a hablar de una vida que llevó en otro tiempo y lugar. El niño generalmente siente una atracción considerable hacia los acontecimientos de la vida anterior. Lo llama. Exacto, o sea, vale decir, más interesante que la vida que hoy lleva como niño, le parece la anterior. Y algunos explican que quedó con tantas cosas pendientes que arrastró parte de esa ansiedad que obviamente sigue perenne y completamente pulsante en la vida del pequeño. Y eso sería entonces por lo cual no todos los que eventualmente pueden haber sido reencarnados tienen un nivel de memoria tan desarrollado. Es decir, sí, se habla del podría trauma del pensar que nacimiento. todos tuvimos una reencarnación, pero no todos recuerdan. Claro. Y no todos recuerdan por lo que tú dices, por el nivel de impacto o por el nivel de gozo o por el nivel de fuerza que tu vida anterior te provocó, ¿no? Qué notable momento. Puede ser esa la razón, ¿no? Absolutamente. De hecho, cuando hablamos un tiempo sobre el libro tibetano de los muertos, que son los que más saben al respecto, dicen que hay una especie de reseteo en los bardos, en los distintos ciclos, digamos, que sucede el espíritu-mente mientras va pasando por distintas etapas antes de volver a reencarnar. Y hay como lavados, digamos, de recuerdo. Claro. Y el trauma del nacimiento hace de que partas de cero prácticamente. Y obviamente es un cerebro nuevo que comienza a formarse y que poco comienza a despreocuparse de la vida anterior. Pero en casos como ellos lo recuerdan vividamente. ¿Pero qué me dicen de este caso? A ver, es que esto es maravilloso. Y esto se probó como cierto, al menos, digámoslo así, incluso para nuestros amigos escépticos. No pudieron probar o negar lo contrario. Atención, este niño dice ser su abuelo. O sea, el abuelo murió, siguieron viviendo su hijo. Se reencarnó en un nieto. Tuvo un hijito, digamos, el hijo de esta persona que murió, y él se acuerda que él era su abuelo. Él es, de alguna manera, el papá de su papá, pero en versión pequeña. Atención, vamos con este caso que impactó a la ciencia. Mira. Sam's mother became intrigued by her son's statements. She started testing him with questions about his grandfather. She showed him a class photo of when his grandfather was in grammar school. Sammy, do you recognize anyone in this photo? There I am. No, Sammy, that's your grandpa when he was a boy. No, that's me. When I looked at the picture, even after having looked at the other pictures of his grandfather, I really would not have been able to say with any certainty which boy I thought was the grandfather. And of course, Sam was 4 at the time that he did this. Tal como lo oyen, este es el caso de Sam, que aparece, digamos, casi un horror protagónico en este tremendo documental, Niños con memoria de vidas pasadas. Perdón, quiero hacer un aro en este punto, de hecho, de cómo son elegidos el Dalai Lama y otros líderes espirituales del Tíbet. Los hacen, que ellos creen en la reencarnación, les ponen a los niños que a través de sueños, los lamas, este líder le dice, ya me voy a reencarnar. Por este sector comienzan a recolectar a los niños y les ponen objetos que pertenecían al Dalai Lama anterior, y él los reconoce y tiene que contar qué relación tiene con estos objetos. El Dalai Lama, actualmente vivo, fue elegido de esa manera. Un medio prueba, digo. Absolutamente. Este es Sam, el niño que afirma ser el abuelo, digamos, de su padre, o el papá de su papá, más bien. El reconocimiento de Sam hacia su abuelo era ilógico. La cantidad de detalles, anécdotas, etcétera, etcétera. Por lo que su madre le mostró fotografías antiguas y el niño aseguró que él era la persona que aparecía. Ojo, comenzó a hablar de personas fallecidas, que eran los hermanos de ese abuelo. Comenzó a hablar de los problemas que tenía su papá cuando era niño y que él lo asistió. La cantidad de lujo de detalles, anécdotas. ¿Te acuerdas cuando, hablándole al niño a su papá? Yo me acuerdo cuando tú eras chico, una vez te enterraste un clavo. ¿Repetías frases, por ejemplo? Absolutamente. Tenía absolutamente los clichés de cómo el abuelo, pero ojo, era como que se conectaba con el abuelo de alguna manera, porque como hacía memoria y como que volvía a vivir la vida de su abuelo, y de hecho, digamos, miraba a su padre como su hijo. Es una cosa notable. Lo que me calzaría fuera que él tuviera solo estos recuerdos como imágenes
pero no es que tuviera vivencia ni mayor experiencia, porque es un niño y eso no lo trae con él en el fondo. No es que él sepa leer de repente porque no nace con eso. Absolutamente. Entonces son recuerdos, imágenes. Tiene un punto, absolutamente, claro, porque no es algo que puede imitar, no es algo con lo que pueda fantasear. Él no conoció al abuelo. Absolutamente parece como una vida anterior. Maca. ¿Y es común de alguna forma que haya reencarnación con alguien de tu familia que sea tan cercano? Porque yo creo en la reencarnación, pero nunca había visto este caso como del papá con el, o sea, del Pariente, nieto, tan del directo. abuelo. Fíjate que es Claro, menos tan común de cercano. lo que uno cree, pero generalmente es cuando hay cambios de sexo en las personas. Personas que eran hijas se vuelven en padres de otros. Dice que sucede mucho con las mascotas, los que hablan de la reencarnación. Las mascotas vuelven sobre su amo muchas veces antes de convertirse en otra cosa. Atención, amigos míos, volvemos al autor del libro que les mostraba, Jim Tucker, que le hace referencia de cómo es que se lleva a cabo, qué fenómeno maravilloso se provoca acá que parece confirmar la existencia de la reencarnación. Lo que es muy lindo, porque vale decir que no solo tenemos una vida, sino muchas oportunidades para mejorar. Atención, habla el experto. Very young children, usually between the age of 2 or 3, who start reporting that they have memories from having had a past life. Some of them talk about being deceased relatives, but others will talk about being strangers in other locations. And if they give enough details, like the name of the other location, people have often gone there and found that, in fact, someone had died in the recent past whose life matches the details that the children gave. Hoy día hablando de impactantes relatos de niños que aseguran haber reencarnado y tener vidas pasadas y dan pruebas de ello, habla el doctor Jim Tucker, que ya lo habíamos presentado, psiquiatra de la Universidad de Virginia. Dice, algunos hablan sobre haber estado enfermos, otros sobre lugares extraños. Cuando dan detalles de nombres de otros lugares, la gente va y se encuentra que los detalles coinciden con los que dan los niños. Uno que recién decía asegurar haber sido su abuelo, finalmente hay otros que se van a encontrar con su familia. Hay personas que dicen, yo a mi hijo, yo morí cuando mi hijo tenía 15 años, y van, los llevan, convencen a los padres, y ese niño de 15 años hoy día tiene 50 y tiene otro hijo, y él se recuerda dónde están las cosas. Es maravilloso, es súper emocionante. Entendamos, y vuelvo a insistir, los Dalai Lama en el Tíbet, bueno, después antes de la ocupación china, se eligen entendiendo, corroborando la existencia de la reencarnación y a través de pruebas de los antiguos objetos que eran posesión del Dalai Lama anterior. Maravilloso. Este otro caso notable, el niño que se acordó que era piloto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Se acordaba de las misiones, hacía dibujos de los aviones con detalle, decía, no, los pernos de estos aviones van así, pero en realidad yo recomiendo... ¡Te pasaste! Atención, el niño que fue piloto, mira. I took him to the Kavanaugh Flight Museum, that every time we went to the area where the World War II aircraft were located, he would just stand there and point, mesmerized. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. The screaming was not like a normal child crying. It was a panic. He started doing these little drawings of airplanes shooting at other airplanes or being shot down. It's the only thing he still draws. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. It was all real. The people and places James described actually existed. And remember those G.I. Joe dolls that James named? Turns out 3 men with the same names, first and last, served on the Natoma and were killed in action. James said they greeted him in heaven after his crash. Este niño comenzó a tener pesadillas de su muerte. Comenzó a recordar los nombres de sus generales, de sus mandamases y de quienes estaban a su cargo. Todo esto, como vimos, cuando su padre, cuando él tenía 2 años, imposible inventar tantas cosas, lo lleva a este museo de aeronáutica. Como pueden ver, cuando tenía 2 años, lo llevé a este museo y fuimos al área de la Segunda Guerra Mundial. Él solo se paró, apuntaba todo como si lo reconociera y hablaba sobre sus aviones. Hizo dibujo, comenzó a tener pesadillas porque empezó a recordar cómo murió, ojo con eso, hasta que finalmente se comprobó que claramente este niño sabía con lujo de detalle quién había sido en una vida anterior, específicamente como un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Amigos míos, yo, en lo personal, desde muy pequeño creo en la reencarnación. No solo creo, a mí me gusta, pienso, me gustaría por lo menos creer de que cómo está conformado el universo, en caso de existir Dios, que Él nos da varias oportunidades y no simplemente una vida que a veces se ve tronchada a los pocos meses de edad y que según tus actos, según tus errores, sin tener oportunidad alguna, o te vas al cielo o al infierno. Mejor prefiero pensar y creer en el ensayo y error hasta mejorar, hasta llegar de vuelta a casa.